Muy bien, nos acompañan en la mesa Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en momentos tan importantes. Tenemos igualmente a Enrique García, el capitán Enrique García, ex oficial de inteligencia. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Y tenemos a Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión. Pero yo siempre digo que más importante que eso es que es periodista. Así que gracias por estar acá. Nos dirigimos también al Caribe. Allí se encuentra... creo que es en Santo Domingo, María Huerlao, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos. Saludos, muy bien. Entonces, a ver, yo quiero empezar con que Marco Rubio hoy, ustedes saben que yo he expresado a veces las dudas de si en casa del herrero, cuchillo de palo, qué va a pasar con Marco Rubio. Marco Rubio, en su audiencia de confirmación, pues se refirió a la noticia del momento, que es el hecho de que hayan sacado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, y lo hizo de la siguiente manera. Do you believe Cuba is a state sponsor of terrorism? Without a question, and I'll tell you why. Number one, the FARC, which is, elements of the FARC and the ELN for that matter in Colombia. These are narco-terrorist organizations and have been. They started out as ideological organizations that now figured out they're Marxists, but they want to make money selling cocaine. So they've done that. They have had the full support of the Cuban regime throughout their entire existence. We know that Cuba has been friendly towards Hamas and Hezbollah, openly friendly towards Hamas and Hezbollah. We know as well that the Cuban regime, for example, hosts not one, but two countries' espionage stations within their national territory, 90 miles from the shores of the United States, and that provide valuable insights and cooperate with these elements. We know that they have strong ties to Iran as well, and the terrorist elements associated with them. And we know for a fact that there are fugitives of American justice, including cop killers and others who are actively hosted in Cuba and protected from the long arm of American justice by the Cuban regime. So there is zero doubt in my mind that they meet all the qualifications for being a state sponsor of terrorism. Well, it is clear you're going to be confirmed to this position. You're going to be confirmed with an overwhelming bipartisan vote. I think it is likely you'll be confirmed on January 20th, on the first day the president is sworn in. When you are confirmed, I think it is also likely, I hope on that very first day, you will reverse that determination. You may not feel prepared to make that commitment now, but is there anything you want to say on that? Well, I would just say, again, I don't want to speak ahead of the administration's these decisions. As I said, the president sets our foreign policy, and my job is to execute it. That's how our system of government works. I would just remind anyone on this recent deal with Cuba that just happened over the last 12 hours, nothing that was agreed to is irreversible or binding on the new administration. And I think people know my feelings, and I think they know what the president's feelings have been about these issues when he was president previously. And nothing that the Biden administration has agreed to in the last 12 or 18 hours binds the next administration, which starts on Monday. Good. Bueno, muy bien. Hay una aclaración antes de pasar a la mesa. Tengo entendido que para que entre en vigor lo que Biden decidió, también hay un margen de tiempo, y ese margen de tiempo entra ya con Trump en el poder, para aclarar técnicamente el asunto. Me gustaría, Rosa María Payá, hoy un grupo importante de la oposición se pronunció sobre este hecho. Tú estabas en esa conferencia, si pudieras un poco compartir con el público qué expresaron ustedes. Sí, así es, como tu audiencia ya conoce, desde el espacio que se llama Pasos de Cambio, nosotros hemos sido muy vocales, muy claros en poner sobre la mesa de la administración Biden y también de la administración entrante un grupo de puntos que consideramos prioritarios. Este grupo de organizaciones se reúne en este espacio que une organizaciones de la oposición dentro y fuera de la isla, organizaciones cívicas que somos firmantes del Acuerdo por la Democracia y que nos reunimos para proponer tanto a nuestro pueblo como a la comunidad internacional acciones en favor del cambio de sistema en Cuba. Lo ocurrido con el anuncio de ayer es sencillamente indignante, es algo que
ignora la petición expresa de lo que yo creo es la vanguardia de la ciudadanía cubana, que es la oposición, que son las organizaciones cívicas cubanas. Es obviamente algo que no tiene ninguna base técnica, como el senador Marco Rubio ha explicado claramente. No hay una sola razón para sacar a una organización como el régimen cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo, cuando no solo patrocinan el terrorismo, sino que aplican el terrorismo de Estado todos los días contra los ciudadanos. Y el día de hoy algunas de nuestras organizaciones nos reunimos en conferencia de prensa para dar una respuesta institucional a este anuncio tan indignante. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos, el actual, ha dicho que hace esto para ayudar al pueblo cubano. Es imposible que las 3 medidas que han anunciado, que son 3 medidas que van directamente a ayudar a los militares cubanos, a esos que tienen billones de dólares en bancos extranjeros y que los usan para la corrupción, para empobrecer al pueblo cubano y para reprimir al pueblo cubano. Es imposible que estas 3 medidas que le facilitan acceso a fondos a esos criminales ayuden en nada al pueblo cubano. Y además nosotros hemos sido muy claros en decir que estamos absolutamente alegres de cada una de las excarcelaciones, hay que ser muy claro. No han sido liberaciones, a menos yo no me he enterado de ninguna hasta este momento. Las casi veintena de excarcelaciones que se han dado el día de hoy han sido en su mayoría bajo libertad condicional, algunas con licencia extrapenal, en realidad todas bajo chantaje de que si dicen lo que piensan van a ser regresados a prisión, y por tanto el día de hoy también nuestras organizaciones han denunciado que sigan usando los cuerpos de las prisioneras y prisioneros políticos cubanos como moneda de cambio. Vamos a ir paso por paso. Un detalle antes de quería pasarle a Miguel Cosío un poco y después hablaremos de los presos, porque Nick Gutiérrez, que va a estar más adelante aquí, creo que fue el que me dijo, ¿cuántos días Nick necesita? 14 días necesitan las medidas de Biden para entrar en vigor. ¿Y cuántos días quedan para 5 días? O sea que en esos próximos 9 días podría revertirse sin necesidad de esperar 6 meses esas medidas. Eso es interesante, ¿no? Pero me gustaría, de todas maneras, Miguel, una apreciación, y después hablaremos de los presos, de la presentación hoy de Marco Rubio. O sea, como diríamos en la calle, dio la talla, lució, demostró que tiene una visión global y que está preparado para el puesto. Mira, varias cosas rápido, porque sé que también tenemos a nuestra querida María y a Enrique. Como se dice en lenguaje beisbolero, Marco Rubio la sacó del parque hoy. Y no voy a repetir cada una de las cosas y los argumentos que dio, pero yo me quedo con lo que expresó Tim Wayne, el senador Tim Wayne. ¿Quién es? Es nada más y nada menos que fue el compañero de fórmula en la contienda presidencial del 2016 demócrata, es decir, el compañero de fórmula de Hillary Clinton, candidato a la vicepresidencia. Él dijo 3 cosas importantes de Marco Rubio. Conoce a Marco Rubio, ha trabajado con Marco Rubio desde espacios políticos diferentes desde el año 2013, han coincidido en el Comité de Relaciones Exteriores, y dijo que cuando cualquier candidato a cualquier puesto va al Senado a ser confirmado, bueno, uno se puede aprender la tarea, unas cuantas páginas, en un tema sí, en otros no, y quienes están tomando la audiencia saben, pueden percibir cuál es el conocimiento. Según Tim Kaine, Marco Rubio en cada uno de los temas que allí salió, e incluso en los que no tuvo que coger una hojita para explicar, en cada uno de los temas tuvo un profundo dominio global. Segundo, Marco Rubio dijo una frase hoy que se la ha oído en otras ocasiones y la hemos compartido nosotros en la mesa, que es la clave de todo, de lo que debe ser la política exterior de la primera potencia política, democrática, económica y militar del mundo. El orden global que se heredó después de la Segunda Guerra Mundial está obsoleto, está quebrado. Y lo que ha pasado es que los países que ahora son potencias militares lo usan en contra nuestra. Y lo que hay que cambiar es eso. Así que Marco Rubio de verdad que es un orgullo para nosotros y hay que felicitarlo porque la audiencia de hoy fue... A mí me llamaron la atención la de él y la de Pam Bondi, pero la de él me gustó mucho más. Dijo además que Marco Rubio es un halcón, pero es un internacionalista
también. Es muy interesante ese elogio por parte de los demócratas. Recuerden que tenemos también a María Werlau, desde República Dominicana, tenemos aquí a Enrique García y tenemos muchas de las declaraciones de lo que fue pasando hoy en Washington. Así que regresamos enseguida. Bueno, muy bien, en estos momentos el presidente Biden está despidiéndose de la nación en su último mensaje presidencial. Estas imágenes son en directo. En nuestros servicios informativos de las 10 de la noche van a tener un reportaje completo sobre sus palabras. Nosotros aquí seguimos en esta mesa discutiendo lo que ha pasado hoy y también la medida que arteramente se sacó de la manga Biden, sacando a Cuba de la lista de países terroristas. Vamos directamente con María Werlau al Caribe y desde el punto de vista de los presos políticos a los que hacía referencia Rosa María Payá, este hecho de que realmente no son, y la televisión cubana, lo vamos a ver después, se destacó que no es ni indulto ni tampoco es amnistía, no es liberación plena, son licencias extrapenales, que es lo otro que me dijiste. Libertad condicional le han dicho a algunos, a otros le han dicho licencia extrapenal, e igual hay... Ahora mismo el último número que teníamos era 18 excarceraciones. María. ¿Qué pienso yo de los presos? Bueno, yo me alegré mucho al escuchar la noticia por esa razón, porque conozco el sufrimiento humano de esas familias y de esas personas, las condiciones bajo las cuales están. Aunque fuera uno el que se beneficia, me alegro. Sin embargo, me parece que esto es hacerle el juego a una táctica muy vieja, sistemática de esta dictadura por más de 60 años, ¿no? En que ha usado a los cubanos como fichas de burdas negociaciones que a la larga lo que tiene Cuba luego es como una suerte de puerta circular que salen unos y entran otros. O sea, ellos siempre mantienen el control. Entonces, me parece que decir que esto es una concesión del régimen cubano es darle un crédito que no merece. Yo me alegro si eso se puede sacar, pero en realidad esto, como decía el senador Marco Rubio, es revertible. Y yo no sé si se ha dicho en tu programa, pero la designación de auspiciador del terrorismo, Estado auspiciador del terrorismo, también hay 45 días en que por una resolución de las dos cámaras del Congreso se puede rechazar el retirar a Cuba de la lista, de acuerdo a la ley de exportación de armas, tiene un nombre en inglés que, bueno, no viene al caso, ¿no? Es bien complejo eso y por eso se ha utilizado políticamente, primero por el gobierno de Obama y luego por el gobierno de Biden, para hacerle una concesión a la dictadura que probablemente ellos quieren porque políticamente, simbólicamente, para sus relaciones públicas no les conviene estar en esa lista, pero a la hora de la verdad hay suficientes sanciones con Helms-Burton y el presidente de la nación, aunque no hubiera un Helms-Burton, tiene suficiente autoridad en política exterior de imponer sanciones que incluso superarían las de la designación o las de Helms-Burton o la del memorándum. O sea, esto no tiene sentido y si por lo menos sacamos un alivio a las familias cubanas, me parece fantástico eso. Lo otro es una burla, digamos, a la inteligencia de las personas que conocen lo que es el régimen cubano y a los terroristas que históricamente ha apoyado, ha dado refugio y que siguen ahí. Lo que pasa es que como ustedes saben, al removerlo de la designación, dicen que en los últimos 6 meses no ha cometido un acto terrorista, no ha apoyado un acto terrorista y ha dado garantías. Entonces se han sujetado de una interpretación que bueno, se podría argumentar que tienen cierto valor, pero me parece absurdo. ¿Cómo no? Enrique, tú has trabajado en el cuerpo diplomático. ¿Qué haría Cuba si el presidente Trump nomina y el Senado confirma a un cubano americano como embajador en La Habana, por ejemplo, Otto Reich?
Bueno, para mí sería una decisión fantástica por parte del gobierno norteamericano. Pienso que sería, precisamente ayer lo mencionabas aquí en tu programa, y yo creo que podría ser algo que Cuba no lo va a aceptar, o sea, pero técnicamente un cubano americano tiene todos los derechos, menos ser presidente de los Estados Unidos, puede ocupar cualquier posición en el gobierno de este país. Entonces yo creo, por ejemplo, el embajador y su secretario de Estado, Otto Reich, sería un tremendo embajador de Estados Unidos en Cuba, con una experiencia tremenda. Vamos a ver si una persona como Reich, como Otto, o cualquier otro cubano americano con experiencia diplomática o con experiencia en el servicio exterior, creo que sería una idea fantástica como un posible embajador en Cuba. ¿Qué pasa si Cuba declara a ese embajador persona non grata? ¿Cuál sería en el mundo diplomático una respuesta adecuada? La respuesta inmediata es declarar persona non grata al embajador de Cuba Bueno, perdón, no le da el placer, ¿no? Persona non grata se declara una vez que tú estás en el cargo. No le da lo que se llama el placement. El placet, que es la aceptación, es decir, el placer. Yo te doy la bienvenida. Y ahí vendría el tema que tú tanto has insistido, Juan Manuel, perdón la interrupción, de la reciprocidad. Sí, claro, que podríamos hablar de nuevo que incluso la reciprocidad es interesante, porque Cuba abusa de la reciprocidad, porque es el tema que tantas veces se ha hablado y que María lo ha explicado en muchas oportunidades. Por ejemplo, la representación de Cuba en Naciones Unidas es totalmente desproporcional, y es en territorio americano, que sean las Naciones Unidas. La representación de Cuba en la oficina de intereses, o sea, hay cosas en las cuales se puede exigir más reciprocidad. El hecho de que la embajada cubana tenga, la embajada norteamericana en La Habana tenga que contratar a los empleados necesarios para cumplir todas las funciones de los empleados cubanos a través de una agencia del Consejo de Estado. Según Alcibíades Hidalgo, esa agencia del Consejo de Estado en realidad la manipula la inteligencia castrista, y que esos empleados, o sea, ¿pueden los empleados puestos por Cuba a la embajada norteamericana sustraerse de dar informes a la inteligencia? Antes del Consejo de Estado, que fue la época que Alcibiades explicaba, eso lo manejaba una oficina de Cubalce. Igual, esa oficina prácticamente siempre fue un apéndice de la contrainteligencia cubana. Todo el personal que trabajaba, y voy a hacer una anécdota además aquí, que trabajaba en las embajadas del mundo entero, en La Habana, todo el personal que proporcionaba Cubalce eran colaboradores, o sea, eran agentes reclutados por la contrainteligencia, obligados a informar, y el día que no informaban, lo sacaban. O sea, en Cuba, y esto lo sé por una autoridad de la contrainteligencia cubana que me hizo el cuento, estaba hablando a principios de los 80, solo había una persona de todos los empleados de las embajadas extranjeras en Cuba que no era agente de la contrainteligencia cubana, que era el chofer del embajador de los Países Bajos, porque ese señor era chofer, trabajaba en la embajada de los Países Bajos desde antes del 59. Y entonces, cuando Cuba trató de reclutar, lo que trató es que no aceptó, que lo fueron a sacar, los Países Bajos protestaron y se quedaron con ese señor de chofer. Y entonces estaban esperando a que el señor falleciera para que se rompiera la relación. Pero la única excepción fue esa. Todos eran colaboradores de la contrainteligencia cubana. Más o menos como la única excepción en la embajada cubana en Nueva York, que también nos lo dijo Alcibiades, que fue su embajador, era una peruana que atendía a la mujer de Ricardo Alarcón, como una excepción. Ellos no contratan extranjeros. Ese tema de la reciprocidad, María, que tú lo has tratado tantas veces, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos se deja mangonear, dirían en mi barrio, de esa manera? Es una buena pregunta, yo no lo entiendo. Creo que es una de las muchas medidas que Estados Unidos puede empezar a implementar para realmente tratar a Cuba como lo que es, una criminal dictadura que no merece este tipo de trato, como si fuera un estado normal de la comunidad internacional. Incluso para los que están designados a Naciones Unidas, que no es la embajada, donde no se puede decir que hay una reciprocidad en el número de diplomáticos acreditados, como sería en la embajada de Cuba en Washington y la embajada de La Habana. Hay tratados, eso se rige bajo tratados, y no necesariamente Estados Unidos tiene que darle los credenciales, y de hecho los puede expulsar, como lo ha hecho cuando son agentes oficiales de la inteligencia. Se ha hecho en el pasado. Yo no sé, creo que es una cosa muy fácil de
de implementar. ¿Cómo no? Bueno, Cuba, pues, quiero decir una cosa. Cuba tiene en este momento en Nueva York, y lo pueden buscar porque eso es público, 45 diplomáticos. Han aumentado el número de diplomáticos después del COVID. O sea, después que la isla se está cayendo a pedazos, que no hay dinero para tener nada en un hospital, que la gente está pasando hambre. Cuba tiene 45 diplomáticos acreditados en una de las ciudades más caras del mundo. y según nuestras investigaciones, 60% de esos diplomáticos en Nueva York, era 62% era la cifra exacta, son oficiales activos de la inteligencia. Y Estados Unidos lo sabe, pero bueno, vamos a hablar también de qué dijo, entre tantas cosas, en la audiencia de confirmación Marco Rubio sobre Venezuela. También estaremos con la mesa, pero antes estamos hablando aquí de un tema tan importante, tan trascendente. Vamos a ver lo que tú decías, Rosa. Ellos siempre han negado que hay presos políticos. Algunas veces le han llamado CR, así los calificaban en el combinado, contrarrevolucionarios en la cabaña, que son delincuentes, que son esto, que lo otro. Ahora también se niegan a reconocer que estén liberando presos políticos, y eso es interesante, veamos. Ya un grupo de medios están hablando de esa famosa categoría que se repite una y otra vez de presos políticos. Bueno, me pregunto cuáles son los delitos, o sea, qué delitos fueron los que cometieron estas más de 500 personas que van a ser beneficiadas con esta excarcelación anticipada. ¿De qué delitos estamos hablando para poder entender por qué están diciendo una vez más esta categoría hablando de presos políticos? A ver, de los casos que ya han sido presentados a los tribunales, son por delitos disímiles, delitos patrimoniales como delitos de hurto, robos con fuerza, hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero recordar que la sedición no es un delito político. La sedición es un delito que va contra el orden constitucional cubano, contra la seguridad y la estabilidad de la nación. Bueno, entonces podríamos decir que es mentira que el gobierno cubano está liberando presos políticos. Lo dicen ellos. Bueno, es mentira que el gobierno cubano está liberando presos políticos. El régimen de La Habana está excarcelando bajo chantaje a un grupo de prisioneros y prisioneras políticos cubanos, junto con muchos comunes. de ellos manifestantes del 11J. Eso lo tendrán que explicar ellos, la verdad. Bastante repulsivo tener que ver a este personaje aquí en televisión, pero ellos han sido muy claros en explicar que ellos no van a liberar a nadie. Y cada una de las personas con las que yo he hablado hasta el día de hoy, que han sido 4 o 5 de los excarcelados nada más, todos o utilizan la palabra libertad condicional o utilizan la palabra licencia extrapenal. Y todos también son claros en decirme cómo los chantajearon, incluso para que ni tan siquiera hablaran con otras personas. Ok. María, otro de los temas en la falta de reciprocidad diplomática es que la embajada de Cuba en Washington es una suerte de centro de cabildeo y se pasan la vida metidos en el Congreso hablando con senadores, con congresistas, organizando actividades en las universidades, cosa que los diplomáticos norteamericanos no pueden hacer en Cuba porque simplemente, tengo entendido, los funcionarios cubanos, y no vamos a hablar del ejército, tienen prohibido tener una comunicación con diplomáticos ya no solo norteamericanos, tengo entendido, de cualquier país. ¿Se puede hacer algo para acabar con esa disparidad, para decirlo de alguna manera? Supongo que sí, es un tema de reciprocidad. Lo que requiere es voluntad política. Y es complicado porque los Estados Unidos no es una dictadura, es un sistema abierto. Y es muy complicado decirle a alguien, por ejemplo, un centro académico, un congresista, que no puede recibir visitas de X. Entonces, Cuba se aprovecha de eso. A mí me lo han dicho, o sea, jefes de gabinete de varios congresistas republicanos que reciben visitas constantes de los cubanos, como me lo han dicho en la Unión Europea. También están ahí constantemente dando la narrativa, etcétera, y sabemos el trabajo impresionante que han tenido con la Academia de Estados Unidos, especialmente en California, en el Midwest,
en la costa oeste, en la costa este de las universidades Ivy League. Nosotros tenemos un trabajo justamente sobre eso, sobre la penetración en la academia, pero ¿qué pasa? Que estamos en condiciones distintas, porque esta es una sociedad abierta, entonces es muy complicado hacer ese trabajo y lo que requiere es que nosotros hagamos un contraataque adecuado y es casi imposible cuando ellos disponen de todos los recursos del Estado, humanos y materiales, y nosotros apenas podemos hacer lo poco que se puede hacer desde la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro, como es Archivo Cuba. Es difícil. Yo creo que sí, que eso hay que estudiarlo. No estoy segura cuánto se puede limitar. Yo sí, por ejemplo, a los oficiales diplomáticos o los cuasi diplomáticos agentes de inteligencia, sí se puede limitar. Si ellos limitan a los cubanos, se podría estudiar cómo hacer eso, pero es el mismo caso con, por ejemplo, las agencias de prensa. Se supone, y esto está incluso en la ley Helms-Burton, que haya reciprocidad, y no la hay, porque nosotros sabemos que las agencias de prensa y los periodistas estadounidenses y de otros países están controlados por un ministerio que en realidad es un órgano de la inteligencia. Tienen que reportarse, tienen que autocensurarse, los expulsan si no cumplen con ciertos requisitos o no les dan la visa. Entonces, habría que hacer un mejor trabajo con eso también. Ahora, Enrique, tú has no solo ofrecido testimonio, sino has mostrado pruebas de cómo el régimen castrista usa la fachada diplomática para actividades de inteligencia, específicamente con el caso del tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, Manuel Collazo Usayán, que fue filmado mientras realizaba estas labores de inteligencia. Y has dicho algo que parece radical, pero que me gustaría que explicara, que con ese régimen es mejor no tener relaciones porque no se gana nada teniendo relaciones. Bueno, ¿por qué dices eso? Mi experiencia dirigir el trabajo de la inteligencia cubana, como sabes, en 17 países de América Latina, conocí bastante cómo funcionaba el trabajo aquí en los Estados Unidos y en Europa, y mi experiencia es la siguiente. Yo recuerdo el país más inaccesible para el trabajo de inteligencia, de espionaje, que tenía Cuba en los años 80 en América del Sur. Incluso en otros países que Cuba no tenía relaciones diplomáticas se logró hacer algunas cosas. El que había casi cero era Paraguay. Claro. O sea, porque Paraguay en aquella época, bueno, el régimen de Stroessner tenía cerradas las puertas, o sea, no dejaba que un cubano, ni periodista, ni el que fuera, entrar ahí. Yo siempre he dicho que es como con el tema del espionaje cubano aquí en los Estados Unidos, que bueno, hechos como esto que acaba de pasar nos muestra Cuba. Disculpa, ¿y eso que hacía Stroessner le dificultaba a la inteligencia castrista trabajar contra Paraguay? Por supuesto, y eran muy... En otros países siempre Cuba llegaba por prensa latina, por aquí, por allá. Cuba lograba meter oficiales de alguna manera con coberturas, con diferentes tipos de fachadas. En Paraguay jamás dejaban entrar a nadie. O sea, y además muy preocupados por el tema de la penetración. O sea, que tener relaciones diplomáticas te hace vulnerable. Por supuesto, a eso me iba a referir ahora, Juan Manuel. O sea, en el caso si vamos a hablar, porque siempre se puede hacer espionaje, yo dirigí espionaje en países que no tenían relaciones diplomáticas con Cuba, el trabajo desde terceros países se hace mucho más difícil y complicado, pero si un país quiere protegerse, por ejemplo, Estados Unidos, que están atacados por el espionaje cubano, como casos como el de Rocha, Ana Belén Montes y todos los demás, porque en definitiva, con todas estas noticias que vemos, lo que nos prueba es que realmente, como yo siempre digo, los Rocha, los Montes y los demás, todos tuvieron sustitutos y más. O sea, la penetración y la influencia cubana del Servicio de Inteligencia cubano y del régimen de Cuba en este país sigue siendo muy grande. Entonces, a partir de eso, yo digo que si alguien quiere protegerse del trabajo de influencia, del espionaje cubano, del daño que hace eso a las sociedades libres, la mejor manera es no tener relaciones diplomáticas con Cuba. Es un punto importante porque nosotros llegamos al día de ayer y todos, si bien no nos sorprendimos, al menos nos indignamos con esta noticia que esconde una realidad de que al parecer se ha estado negociando con el gobierno cubano a través del Vaticano a espaldas
de los cubanos y a espalda de buena parte del gobierno de los Estados Unidos. Con el gobierno de Colombia también lo vamos a ver después. Incluido el Congreso, y aparece también con Lula. Parece que todo esto estuvo teniendo lugar. Y más allá del oprobio que significa que todo esto esté teniendo lugar a espaldas de los cubanos, el hecho es que mira lo que consiguieron, nada. Mira el proceso de negociación, cuánto le entregó al régimen cubano, que ahora tiene todas las entidades de Gaesa que no podían acceder a fondos, de pronto ahora facilitado todo el proceso, la famosa lista que tanto han renegado los dictadores cubanos, ahora levantada, incluso el título 3 de la Helms-Burton levantada, sacados de una lista de patrocinadores del terrorismo cuando han patrocinado el terrorismo en los últimos 3 años a todos los niveles y alrededor del globo terráqueo. ¿Y qué se ha conseguido para beneficio de la seguridad nacional de los Estados Unidos? Nada, más peligro. Para beneficio de las aspiraciones democráticas del pueblo cubano, cero, peor, financiamiento de la represión. Alegrados en el alma de los cubanos que puedan ahora estar un poco más lejos de los torturadores, pero ni tan siquiera la libertad incondicional de los presos políticos. De hecho, antes de irnos a la pausa, me gustaría, producción, hablar de ellos mismos expresando cuáles serían los beneficios de excarcelación anticipada, que creo que así es uno de los tantos términos que están usando. ¿Podemos ver esa parte? A ver, adelante. No, Humberto, no se trata ni de una amnistía ni de un indulto. Ni es amnistía ni es indulto. Ni es indulto. ¿Por qué? Porque en la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. Además, no lo conceden los tribunales. En el caso del indulto, es una facultad que tiene el presidente de la República, conforme establece la Constitución de la República, y el presidente puede solicitarle también a la Asamblea Nacional la concesión de amnistía, que es una facultad entonces de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuando se concede indulto o amnistía, queda, es decir, suspende totalmente, se extingue la sanción penal que estaba cumpliendo a la persona privada de libertad o con cualquiera de las otras sanciones que están previstas en nuestra legislación. Bueno, entonces ya clarísimo, lo dicen ellos, no han sido liberados, ¿no? Le soltaron la soga un poquito y pueden volver a la cárcel sin necesidad de juicio nuevo, sin necesidad de acusación. Y clarísimo también el fracaso de la negociación o la supuesta negociación. El fracaso de Estados Unidos. El fracaso de los Estados Unidos. Porque ellos se están vanagloriando de que han derrotado de nuevo a los norteamericanos, lo vamos a ver, lo dice el propio ministro de Relaciones Exteriores del castrismo. Continuamos con esta mesa, tenemos más de lo que ha pasado en Washington, de las declaraciones de Cuba y del análisis, ¿no? Realmente que podría cambiar todo en 5 días, pero ¿cómo? Volvemos. Bueno, muy bien, continuamos con toda la responsabilidad, tratando de analizar cómo se puede producir el cambio. Y es importante lo que pasó hoy, ¿no, Miguel?, con Marco Rubio, porque nos ubica, ¿no?, en cuántas dudas, cuánta firmeza tiene, porque el miedo mío era siempre, no, bueno, que yo soy cubano, van a decir que tengo conflicto de intereses, y no, Marco Rubio no ha demostrado tener esa preocupación que otros han tenido. Pero antes de eso, lo que tú decías, Rosa María, y seguimos también con María Huerlao desde Santo Domingo, esta idea de que si los liberados o lo que fuera, que no son tan liberados, pueden volver a prisión sin necesidad de juicio. Lo aclaran ellos mismos. Vamos a ver. No es amnistía, no es tampoco indulto. Estas personas, si no cumplen los requisitos que establece el tribunal, ¿pueden regresar entonces a la prisión? Pueden regresar a la prisión. Es decir, sobre ese proceso que le falta por extinguir de la sanción, ese tiempo tienen entonces, están sujetos a ese control, a esas obligaciones. Tienen que incorporarse al trabajo o al estudio, además tienen que tener un buen comportamiento social dentro de su comunidad, en sus relaciones también familiares, sociales, y si incumplen esas obligaciones que les sean fijadas, por ejemplo, el que tiene responsabilidad civil, que hay algunos que tienen responsabilidad civil porque cometieron delitos que van contra el patrimonio, lesionaron, y se dispuso, tienen que cumplir con esas responsabilidades civiles. Si no cumplen con esas obligaciones, el tribunal tiene la facultad para revocarle la sanción y que regresen entonces
al centro nuevamente penitenciario a cumplir, a seguir continuando bajo ese régimen el tiempo de la sanción que les pague. La calma con que habla, es como si estuviera hablando una receta de cocina, no olviden el nombre de esta señora, por cierto. Eso es lo que le hicieron a José Daniel Ferrer, ¿no? Absolutamente, de hecho a José Daniel Ferrer no le hicieron un nuevo juicio, les revocaron la sentencia anterior y esa es la que supuestamente está cumpliendo en este momento. Es decir, que te pueden... María, ¿no? Tú has recopilado un sinnúmero de estos casos. Mira, los cubanos están desvalidos, totalmente desvalidos ante un sistema llamado de justicia donde se sabe que no hay un Estado de Derecho. Eso es un absurdo. Todos esos tribunales, todos esos jueces, todas esas leyes, ellos finalmente hacen lo que deciden y dictan desde arriba. Los cubanos lo saben. Es una burla al pueblo y me apena muchísimo ver que todavía hay gente que se presta para eso. Esta señora, como tú bien dices, recuérdense ese nombre, porque entre las cosas que el gobierno, el nuevo gobierno y la nueva administración debe hacer inmediatamente es sancionar a más individuos bajo la ley Magnitsky, que eso se permite. Lo hicieron, me parece que con 7 oficiales, inmediatamente después de las protestas masivas del 2021. Y luego se ha quedado ahí. Si se hiciera eso bien, habría menos personas que se prestaran para ese show. Claro. De los supuestos tribunales de justicia de Cuba. Pero fíjate, esto lo entienden hasta los propios liberados. Una de las liberadas es Donaida Pérez Paseiro, que es hermana de nuestro querido amigo Antúnez, esposa de Loreto Hernández García. A Loreto no lo han liberado, a ella sí. Y ella hace una declaración donde está clarísima de lo que ha sucedido. Vamos a verlo. Yo sé que esto no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano. El régimen cubano simplemente, nosotros hemos sido a través de los años su moneda de cambio. Y para que, como bien oí anoche en el noticiero, para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas, pues nosotros hemos sido su moneda de cambio. Aquí estamos. Espero tener pronto a mi esposo y a mis hermanos de lucha en la calle. Aquí estamos. Seguiremos luchando por la libertad de Cuba y prestos a dar cualquier declaración a cualquier persona que la necesite para que el mundo entero conozca de nuestra vida en prisión y actualmente fuera de ella. Muchísimas gracias a todos, besos, saludos para todos y aquí estamos. Ahora, el régimen ha perdido la capacidad que tenía lamentablemente en los años 60 o 70 de intimidar, que los presos salían, no los presos plantados, pero algunos salían muertos de miedo, arrepentidos, no quiero hablar, etcétera. Hace mucho tiempo que no logran presentar a alguien en la televisión arrepintiéndose ni nada. La moral de la oposición está más alta que la del régimen, ¿no? Yo pienso que la oposición se ha multiplicado, además. Hay algo que no puede evitar el régimen, es la descomposición moral del propio sistema, que siempre ha sido un sistema inmoral, pero que realmente muchos funcionarios, incluso mucha gente dentro del propio aparato gubernamental, sabe que están muy mal. Y el pueblo cubano ha perdido paulatinamente, como tú acabas de decir, o sea, ese régimen de terror que dejó de existir después de la enorme represión, porque eso hay que subrayarlo, en los años desde el 59 hasta los 70, la actividad con la fuerza con la que luchó el pueblo cubano fue muy grande y se trató de oponerse, pero la represión fue gigantesca, miles y miles de presos, que bueno, María más que nadie tiene fundamentado eso. La represión, y bueno, todo eso causó que la gente tuviera temor a manifestarse. Ojo, yo voy a decir una cosa, Juan Manuel, pues esto se habla poco. Yo recuerdo porque sí, lo que tú dices es cierto, pero yo recuerdo en la inteligencia, nosotros recibíamos los partes diarios de la contrainteligencia cubana también. Y en los años 80, lo que pasa es que eso no se publicaba en ningún medio cuando aquello no había internet. En Cuba, en los 80, supuestamente en la época más dorada entre comillas, del régimen, la contrainteligencia llegó a registrar hasta 300, 500 manifestaciones o actividades enemigas
que eran desde sabotajes no solo en teléfonos, en cine, en cañaverales, rotura de equipamientos, actividades contra el sistema activas. Y eso no se sabía, o sea, y entonces el espíritu de lucha siempre estuvo, pero al mismo tiempo la represión era muy grande. Rosa María, yo en esta lista, a mí me encantaría ver, no sé si tú tienes esperanza, a 2 presos políticos de Matanza, padre e hija, creo que es en Perico, ¿no? Que yo me quito el sombrero con ambos y que han sufrido mucho. ¿Tú crees que las incluyan a presos de ese nivel en esta lista o...? Yo espero ver a Sailí Navarro y a Félix Navarro en libertad absoluta lo antes posible. Espero que sean excarcelados, como espero que sea excarcelado José Daniel Ferrer, como deberían ser liberados los más de 1.200 presos políticos que hay, y no este juego macabro de a ver quiénes van a ser los 553. Es muy importante lo que ustedes están mencionando, porque el pueblo cubano, ese que ahora estamos viendo en la mitad de mi pantalla protestando en las imágenes del 11J, no ha dejado de rebelarse contra el poder en estos 60 años. Pero en los últimos 3 años el cambio de paradigma es incontestable. El régimen lo sabe, el pueblo lo sabe, los cubanos estamos convencidos de que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Esa señora que hablaba tan despacito fue muy clara en amenazar a todos los ciudadanos cubanos. Ese pedacito que tú acabas de poner ahí en televisión es muy ilustrativo, porque aunque ella se está refiriendo a los prisioneros y las prisioneras políticos cubanos, en realidad le está hablando a todos los ciudadanos cubanos y les está diciendo, están en la calle mientras no hablen contra el sistema. Y el pueblo cubano, por miles, por cientos de miles, salió a la calle y ha estado saliendo hasta hoy a gritar cambio de sistema. Esa es la única salida, y hasta que eso no ocurra con las condiciones que deben ocurrir, este país ni ninguna democracia de Occidente debería iniciar ninguna concesión hacia la dictadura, y eso está muy bien determinado en los puntos de nuestro memorando que esperamos asuma la administración del presidente Trump en cuanto tome posesión. Muchísimas gracias, Rosa María, por haber estado con nosotros. Sé que te tiene que ir, lamentablemente. Va a sumarse a la mesa Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba, que sabe mucho sobre el título 3. Y